A sus 50 años, Salvador Méndez era un hombre respetado en el mundo de la tecnología en Monterrey. No era hombre de palabras grandilocuentes, pero sus 15 años en Grupo Trivanta hablaban por sí solos. Era el responsable de cerrar contratos millonarios, el que siempre resolvía crisis con clientes cuando nadie más podía. Con las sienes plateadas, una mirada aguda y una calma que imponía respeto, Salvador era sinónimo de estabilidad. Era imposible imaginar a Trivanta sin él. Pero lo imposible ocurrió. Un lunes por la mañana, tras recibir un correo con carácter urgente, Salvador entró a la sala de juntas. Solo había 3 personas. Tomás Elizondo, el joven nuevo director general, un abogado de la empresa y alguien de recursos humanos. Tomás no perdió tiempo. La nueva estrategia de reestructuración ya no contempla puestos de alto costo como el tuyo, Salvador. Debemos reducir gastos. Estás fuera. Silencio absoluto. Salvador no mostró sorpresa. Asintió, preguntó con cortesía sobre los trámites administrativos. Ni una queja, ni una palabra amarga. Lo que nadie sabía es que Salvador ya lo había visto venir. Desde hacía meses detectaba señales, reuniones a puerta cerrada sin él, decisiones importantes tomadas a sus espaldas, su opinión cada vez menos valorada. Pero Salvador no era de los que esperan sentados. Mientras los demás creían que él estaba cómodo en su trono, él ya se preparaba para su siguiente jugada. Tomás Elizondo, con apenas 34 años, era el típico líder de la nueva era tecnológica. Graduado con honores de una universidad de prestigio en Estados Unidos y con una presencia impecable, parecía sacado de una portada de revista empresarial. Para el consejo directivo de Grupo Trivanta, Tomás representaba el futuro. Automatización, eficiencia, reducción de gastos. En cada junta repetía palabras como optimización de procesos, inteligencia artificial, algoritmos predictivos, como si hubiera descubierto el manual secreto del universo. Pero había algo que Tomás no entendía, o simplemente decidía ignorar. Las relaciones que Salvador había cultivado durante más de una década no se podían sustituir con gráficas o softwares. Al tomar el lugar de Salvador, su primer movimiento fue auditar todos los gastos relacionados con personal y clientes. Contratos que se mantenían gracias a la confianza, apoyos desinteresados en tiempos de crisis. Todo eso fue catalogado como gastos innecesarios. Tenemos que eliminar la emoción del negocio. La lealtad no paga nóminas, declaró Tomás en una reunión con tono casi mesiánico. Pero se le olvidó algo. Fue precisamente esa emoción la que había salvado a Trivanta más de una vez. Fue la lealtad que Salvador generaba con cada apretón de manos lo que hizo que muchos clientes jamás se fueran a la competencia. Uno de ellos, don Ernesto Ramírez, director de una importante empresa logística en Guadalajara, se lo dijo de frente a Tomás. Yo trabajaba con Salvador no por los precios, sino por cuando tenía un problema, él venía en persona a solucionarlo. A Tomás no le importó. Para él, los datos eran lo único que importaba. Siguió cortando, reestructurando, cambiando todo lo que oliera a tradicional. Pero sin saberlo, iba destruyendo los lazos que sostenían a Trivanta. La confianza de los clientes empezaba a agrietarse. Aquellos que antes marcaban a Salvador a medianoche, ahora se sentían como simples números en una hoja de cálculo. Para la junta, Tomás era el cirujano que iba a limpiar el pasado. Pero para muchos dentro y fuera de la empresa, solo estaba incendiando los cimientos que Salvador construyó con años de esfuerzo, cimientos que ningún Excel podría reconstruir. Salvador Méndez no era un empleado cualquiera. Durante sus 15 años en Grupo Trivanta, fue mucho más que un director de relaciones con clientes. Era el apagafuegos cuando las crisis amenazaban con incendiarlo todo. Hubo una vez que un contrato de más de 30 millones de pesos con la cadena El Palmar estuvo a punto de cancelarse por problemas en la implementación. Salvador tomó un vuelo de emergencia a Chihuahua en plena madrugada, se sentó cara a cara con el director del cliente y pidió una prórroga. Gracias a su sinceridad y reputación, no solo se salvó el contrato, sino que se extendió 3 años más. En otra ocasión, un cliente en Mérida estaba a punto de abandonar por fallas en el sistema de gestión de almacenes. Salvador envió a su equipo técnico de inmediato y llamó todos los días para dar seguimiento. ¿El resultado? No solo conservaron al cliente, sino que recibieron una mención positiva en una revista empresarial local. Pero para Tomás Elizondo todo eso era historia vieja.
Él solo veía las cifras en la nómina, y ver a Salvador como uno de los mejores pagados lo hizo pensar que era un gasto innecesario. No genera un retorno de inversión medible, dijo Tomás en una junta. Necesito gente que me dé resultados en datos duros, no en anécdotas. Lo que para Tomás eran anécdotas emotivas, para muchos eran la razón por la cual Trivanta seguía de pie. Lo que Salvador construía no se medía en gráficas, pero se sentía en la lealtad de los clientes que jamás se fueron con la competencia. Cuando Salvador supo que su nombre estaba en la lista de recortes, no se inmutó. Solo sonrió, como si hubiera previsto todo desde mucho antes. Sabía que en una era dominada por números fríos, hombres como él eran los primeros en ser descartados. Pero lo que Tomás no entendía era que Salvador, en silencio, ya había sembrado las semillas de algo mucho más grande. Y cuando los vientos cambiaran, ningún Excel iba a poder salvar a una empresa que perdió la confianza de su gente. A diferencia de muchos otros que salen despedidos llenos de rabia o desconcierto, Salvador Méndez salió de la oficina del director general con una leve sonrisa y la mirada serena. No estaba enojado. En realidad, llevaba tiempo preparándose para ese momento. Salvador no era de los que esperan la tormenta para construir el techo. Durante los últimos meses, cuando sintió que los vientos de reestructuración soplaban con fuerza en Grupo Trivanta, comenzó a preparar su salida con la discreción de un ajedrecista. Por un lado, reforzó los lazos con sus clientes más leales, aquellos que alguna vez salvó de situaciones complicadas. Conocía a cada uno, no solo por sus negocios, sino por sus historias. Sabía que la fidelidad no se compraba con descuentos, sino con presencia constante y compromiso real. Por otro lado, retomó el contacto con un viejo nombre que siempre había estado en el radar como competidor directo, el corporativo Lennox y Blake, con sede en Guadalajara. No era una venganza. Salvador buscaba un espacio donde sus valores, la sinceridad, las relaciones humanas y la confianza tuvieran cabida. Una noche de martes, en una cantina discreta a la orilla del río Santa Lucía, se reunió con Patricia Lennox, la directora general de Lennox y Blake. Fue un encuentro sin contratos, sin papeles. Solo dos mentes afines hablando sobre lo que se había perdido en el mundo de los servicios digitales. Estamos perdiendo lo más importante, la conexión humana, dijo Patricia alzando su vaso de mezcal. Salvador asintió. Por eso quiero empezar de nuevo, pero hacerlo bien esta vez. Así nació un plan, sin prisas pero con firmeza. Salvador no pidió lujos ni promesas, solo 3 condiciones. Elegir su propio equipo, no tener cláusulas de no competencia con Trivanta y libertad total para reconectar con sus antiguos clientes, usando su propio nombre y reputación. Patricia aceptó sin dudar. Sabía que el valor de Salvador no estaba en un diploma o en una gráfica, sino en la mirada de los clientes cada vez que le daban la mano. Y así, solo unos días después de que el nombre de Salvador Méndez desapareciera oficialmente de Grupo Trivanta, comenzaba una nueva etapa, silenciosa, sí, pero cargada de intención. Apenas se despidió oficialmente de Grupo Trivanta, Salvador Méndez no se tomó ni un solo día de descanso. A la mañana siguiente ya estaba en las oficinas centrales del corporativo Lennox y Blake en Guadalajara. No llegó con sed de venganza, sino con el propósito firme de construir algo justo y duradero. En una sala de juntas sencilla pero digna, Salvador y Patricia Lennox se estrecharon la mano como verdaderos socios. No hubo miradas sospechosas, ni cláusulas abusivas como las que solían aparecer en Trivanta. Lo que había era respeto, claridad y confianza mutua. El contrato se cerró en cuestión de horas. Salvador puso sobre la mesa 3 condiciones. Primero, tener total libertad para formar su propio equipo. Segundo, poder reconectar con sus antiguos clientes. Y tercero, estar libre de cualquier cláusula de no competencia. Patricia aceptó sin titubeos. Ella sabía bien que el verdadero valor de Salvador no estaba en sus credenciales, sino en la forma en que las personas hablaban de él cuando no estaba presente. Durante la primera semana, Salvador comenzó a hacer llamadas, una por una, sin scripts de ventas ni promesas vacías. Él no vendía servicios, ofrecía confianza. «Buenas tardes, Arturo», dijo al contestar una de las llamadas. «Ya no estoy con Trivanta, pero los valores que defendí allí siguen conmigo». Y eso bastó. Arturo, como muchos otros, no dudó. Recordaban a Salvador quedándose hasta la medianoche para resolver un fallo técnico.
Recordaban su mirada atenta, no de vendedor, sino de alguien que realmente quería ayudar. Poco a poco, Salvador armó su equipo. Reunió a varios antiguos colegas de Trivanta, personas con integridad, que no trabajaban por un cheque, sino por la convicción de hacer las cosas bien. Era un grupo pequeño, pero comprometido. Gente que entendía que el servicio no es cumplir metas, sino construir relaciones. En menos de 10 días, Salvador ya contaba con el personal necesario para atender los primeros contratos importantes que empezaron a llegar de sus clientes leales. Todo fluyó como si nunca se hubiera interrumpido. Solo que ahora todo sucedía bajo una nueva bandera, Lennox y Blake, pero con el alma de Salvador Méndez. Nadie imaginó que todo sucedería tan rápido. Apenas habían pasado 7 días desde que Salvador Méndez comenzó su nuevo camino en Lennox y Blake, cuando 7 de los clientes más grandes de Grupo Trivanta notificaron formalmente su salida para firmar nuevos contratos con la competencia. Cada llamada, cada correo recibido, hacía que el rostro de Tomás Elizondo, el joven director de Trivanta, se pusiera más pálido. Y no eran cuentas pequeñas. Eran corporativos que representaban el 30% de los ingresos anuales de Trivanta. Pero lo más impactante no era la pérdida económica, sino la razón de su partida. Todos se iban por una sola persona, Salvador. Él salvó mi empresa de la quiebra durante la pandemia, dijo el director financiero de Meditech Norte. No voy a darle la espalda ahora. Algunos clientes habían tenido problemas graves de liquidez. Fue Salvador quien les propuso esquemas de pago flexibles, quien intercedió para que no les cortaran el servicio. Ahora que él había dejado Trivanta, ellos no dudaron en seguirlo. Dentro de Trivanta el caos se desató. Reuniones de emergencia una tras otra. Tomás entró en pánico. Intentó comunicarse con los clientes perdidos, pero todos rechazaron hablar con él. Ya habían elegido su lealtad, y no la vendían por descuentos ni promociones. Salvador, por su parte, no hizo nada fuera de la ética, no ofreció promesas grandilocuentes. Simplemente fue el mismo de siempre, firme, justo y coherente con sus principios. Patricia Lennox, al ver la lista de nuevos clientes que llegaban, sonrió con serenidad. Salvador, tú no trajiste contratos, trajiste lealtad. En las oficinas de Guadalajara el ambiente era intenso, pero lleno de propósito. Cada miembro del pequeño equipo de Salvador sabía que estaban construyendo algo distinto. No era solo una empresa, era una declaración de principios. Era un rescate de la confianza, esa que Trivanta había perdido por culpa de un director que confundía modernización con deshumanización. Tomás Elizondo estaba completamente desconcertado ante la pérdida incontrolable. 7 grandes clientes se habían ido, los ingresos se desplomaban y la reputación de Grupo Trivanta empezaba a tambalearse frente a sus ojos. No dispuesto a aceptar la derrota, Tomás decidió atacar de la manera que creía podría detener el ascenso de Salvador de una vez por todas. Al día siguiente, envió una carta legal a Salvador amenazando con demandarlo por robo de datos de la empresa. Sin embargo, la carta fue como un golpe en el aire. Salvador no había usado ningún documento interno, datos confidenciales o propiedad intelectual de Trivanta para formar su nuevo equipo. Todo lo que llevaba consigo era una memoria excepcional y una red de relaciones sólidas, construidas durante 15 años de dedicación. Tomás ordenó a los expertos legales abrir una investigación para buscar pruebas que sustentaran la acusación de que Salvador había robado listas de clientes, expedientes o secretos comerciales. Pero no encontraron nada. Ni un solo archivo, correo electrónico o rastro que comprobara las acusaciones. Incluso los propios clientes confirmaron que siguieron a Salvador por voluntad propia, basados en la confianza y la relación personal, no por ninguna presión externa. Mientras tanto, dentro de Trivanta, el caos se intensificaba. Muchos empleados comenzaron a cuestionar la estrategia de reducción de costos de Tomás. En silencio apoyaban a Salvador, quien siempre había sido un líder confiable y que ponía a las personas primero. Lisa, colega cercana de Salvador, filtró a varios periodistas que la junta directiva estaba bajo una enorme presión tras perder más del 30% de sus ingresos en pocas semanas. Tomás ahora se había convertido en el blanco principal de las críticas dentro de la empresa. Las cartas amenazantes y acusaciones sin pruebas solo aumentaron la simpatía y apoyo hacia Salvador en el mundo empresarial de Monterrey. Todos podían ver la diferencia clara.
Un lado representaba el poder humano y las relaciones, el otro solo números fríos y ceguera estratégica. Salvador, durante ese tiempo de tensión, mantuvo una calma absoluta. No discutió ni respondió con dureza. Sabía que la verdad y el tiempo serían la prueba más clara de sus acciones. Incluso dedicó tiempo para reunirse con sus antiguos clientes, cuidando cada detalle para reafirmar que él estaba ahí por ellos, no por ambiciones personales o poder. Fue esa actitud madura y respetuosa la que marcó la diferencia, haciendo que no solo sus clientes, sino incluso sus adversarios, reconsideraran su postura. Lisa Ramírez, ex compañera de Salvador, fue la única voz valiente dentro de la empresa que decidió hablar sobre el caos que se vivía en Grupo Trivanta. Mientras todo parecía sumido en silencio y reuniones secretas llenas de presión, Lisa contactó discretamente a algunos periodistas cercanos para revelar la verdad detrás de esas puertas cerradas. En la empresa, el ambiente es tan tenso que se siente asfixiante, comentó Lisa. Tomás está siendo presionado constantemente por la junta directiva. No pueden aceptar haber perdido casi la mitad de los ingresos en tan poco tiempo. La pérdida de ingresos entre un 30 y 46% en pocas semanas es un golpe devastador para cualquier corporativo, especialmente cuando se trata de clientes clave que Salvador había cuidado durante años. La junta directiva no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Tomás perdía contra alguien a quien ellos mismos habían despedido. Lisa también reveló que dentro de las salas de junta, los líderes culpan a Tomás por no comprender el verdadero valor de las relaciones de largo plazo. El modelo de optimización y modernización que Tomás impulsaba solo generaba números fríos, sin el más mínimo entendimiento humano. Mientras tanto, muchos empleados leales a Salvador comenzaron a compartir en voz baja historias sobre cómo Salvador había salvado a la empresa de contratos que parecían condenados al fracaso y cómo mantenía la confianza de los clientes aún en los momentos más difíciles. Ese apoyo silencioso fue creciendo, creando una presión considerable sobre la junta, que empezó a cuestionar la ruta que Tomás había tomado. Con la revelación de Lisa, el público empezó a comprender mejor el desorden interno en Trivanta. Reuniones secretas bajo presión, decisiones apresuradas y un profundo conflicto entre la estrategia empresarial y los valores humanos. Todo ello pintaba el cuadro sombrío de un corporativo que alguna vez fue prestigioso y ahora estaba al borde del colapso. Lisa no solo fue una fuente de información, sino una voz de conciencia dentro de la empresa, recordándole a todos que el verdadero éxito no se mide solo en números, sino en confianza y relaciones sólidas. La historia de Lisa generó aún más simpatía y apoyo para Salvador, el despedido que estaba reconstruyendo todo desde cero, con dedicación y lealtad genuina. Después de días de tensión creciente, cuando Trivanta empezó a sentir claramente las consecuencias de perder a clientes importantes, Tomás Elizondo cayó en un estado de desesperación sin precedentes. Sabía que había cometido un error al menospreciar el valor de las relaciones duraderas que Salvador Méndez había cultivado durante 15 años. Una tarde, en la fría oficina central de Trivanta en Monterrey, Tomás llamó directamente a Salvador con un tono suplicante y casi quebrado. «Salvador, por favor regresa con nosotros», dijo Tomás, con la voz temblorosa como alguien al borde del colapso. «Estamos dispuestos a ofrecerte un salario más alto, todas las condiciones que quieras. Solo vuelve». Sin embargo, Salvador escuchó aquella súplica sin titubear. Respondió con voz tranquila, segura y punzante a la vez. «Tomás, los clientes me siguen no por el precio, sino porque confían en mí. No quieren comprar un servicio de una empresa que solo sabe recortar y cambiar personal como fichas de dominó. Quieren dedicación y reputación, algo que he construido durante muchos años». Salvador dejó claro que regresar a Trivanta en su antiguo puesto o bajo cualquier salario no era su objetivo. ¿Regresar para estar atado a decisiones a corto plazo y a la presión de la junta directiva? No, no puedo. Quiero construir algo más sostenible, donde las personas y los valores sean el centro, enfatizó. Esta negativa firme no fue solo una declaración personal, sino un punto de inflexión importante en la vida de Salvador. Ya no quería ser solo una pieza dentro de esa gran maquinaria, quería marcar una diferencia real, haciendo las cosas a su manera. Tomás, al escuchar esto, sintió que la desesperación aumentaba.
Sabía que lo que decía Salvador era cierto, pero aún así no podía aceptar fácilmente esta derrota. La llamada terminó en un silencio tenso, cada uno guardando sus pensamientos en privado. Salvador salió al exterior con una sensación de alivio. Entendía que su decisión era la correcta y que la confianza de sus clientes era el activo más valioso que nadie podría arrebatarle. Mientras tanto, en la sala de juntas de Trivanta, Tomás enfrentaba severas críticas de la junta directiva. Las cifras de ingresos en caída no le daban más oportunidades para enmendar sus errores. Salvador había afirmado su posición no solo con palabras, sino con acciones y la confianza de sus clientes. Y eso hacía que la batalla entre ambos se volviera más intensa que nunca. Poco tiempo después de los sucesos tensos, cuando todo en Grupo Trivanta se volvía cada vez más caótico, el teléfono de Salvador Méndez sonó en una tranquila noche en Monterrey. En la pantalla apareció un nombre que no esperaba: Jorge Thompson, su antiguo jefe, quien lo había guiado desde sus primeros días en la empresa y ahora estaba retirado. Salvador contestó con un poco de sorpresa, pero también con respeto profundo. La voz de Jorge era cálida, pero llevaba una urgencia poco común. Salvador, no sé por dónde empezar, pero la situación es extremadamente grave. El consejo directivo está en crisis debido a la pérdida continua de clientes e ingresos. Me pidieron que me comunicara contigo. Salvador escuchó atentamente, sintiendo el peso de la presión sobre su viejo amigo. Jorge continuó: quieren que regreses para ocupar el puesto de director ejecutivo. Confían en que solo tú puedes rescatar a la empresa, recuperar la confianza de los clientes y estabilizar el equipo interno. Los recuerdos de los años que Salvador dedicó a Trivanta, los logros que construyó y también las derrotas que enfrentó invadieron su mente. Pero esta vez todo era diferente. Ya no era alguien que aceptaba seguir órdenes ciegamente. Jorge, respondió Salvador tras un breve silencio, aprecio la invitación y la confianza del consejo, pero no puedo regresar solo para ser la sombra de un modelo antiguo, ni para continuar el trabajo bajo las limitaciones que ellos han impuesto. Jorge suspiró. Lo entiendo, pero esta vez tendrás una voz mucho más fuerte. El consejo está dispuesto a darte autoridad plena para decidir y reconstruir el equipo a tu manera. Salvador reflexionó profundamente. Esta era la oportunidad no solo de regresar, sino de transformar por completo el funcionamiento de la empresa, poniendo a las personas y los valores en primer lugar, algo que Tomás y la antigua directiva habían ignorado. Está bien, Jorge, finalmente dijo Salvador, volveré, pero a mi manera. Quiero que se mantenga el acuerdo de colaboración entre Trivanta y Lennox y Blake para proteger a los clientes y empleados. Construiremos un futuro nuevo juntos. La llamada terminó con un recuerdo y una nueva esperanza, abriendo un capítulo lleno de retos, pero también de grandes posibilidades para Salvador y Trivanta. Cuando Salvador Méndez aceptó regresar a Grupo Trivanta, todos esperaban que tomara inmediatamente el puesto de Tomás Elizondo, quien había caído en desgracia tras la crisis. Pero Salvador no eligió ese camino. Sabía que solo cambiar al líder no era suficiente para salvar una empresa en caos y con la confianza perdida. Necesitaba una solución más integral, un camino de colaboración en vez de confrontación. En la primera reunión con el consejo directivo y los altos mandos, Salvador expuso su idea con claridad y convicción. No debemos ver a Lennox y Blake como un enemigo, sino como un aliado. Los clientes y empleados son los activos más valiosos para ambas partes. Propongo un acuerdo estratégico de colaboración donde Trivanta y Lennox y Blake provean juntos los servicios, compartan recursos y protejan los empleos de ambas compañías. Esta propuesta sorprendió a muchos. Incluso generó dudas en la sala. ¿Cómo podrían colaborar con una empresa que había sido un competidor feroz? Pero Salvador explicó con experiencia y profundo entendimiento del sector, de los clientes y, lo más importante, de las personas. Necesitamos recuperar la confianza no solo de los clientes, sino también de los empleados. Cuando la gente se siente valorada y segura, trabajan con más eficiencia y creatividad. Esta colaboración creará un equipo profesional, comprometido y unido. La junta directiva comenzó a ver el asunto con una nueva perspectiva. Sabían que el fracaso de Tomás no fue por falta de talento personal, sino por una estrategia rígida y falta de flexibilidad. Salvador, con su calma y visión, estaba abriendo una nueva era. Él enfatizó:
No todos pueden retener a los clientes ni construir relaciones duraderas, pero es momento de cambiar la manera de trabajar, de crear unión en vez de competencia. Una alianza para servir mejor a los clientes y proteger el futuro de los empleados. Tras horas de discusión, la Junta aprobó la propuesta de Salvador. Se firmó el acuerdo de colaboración entre el Grupo Trivanta y Corporativo Lennox y Blake, sentando las bases para una nueva relación, ya no de competencia feroz, sino de crecimiento conjunto. Los empleados de ambos lados empezaron a sentir el cambio. Se les aseguró sus empleos, participaron en programas de capacitación conjunta y se les brindó condiciones para desarrollarse en un ambiente más positivo. Salvador se convirtió en un puente, alguien que no solo lidera, sino que facilita que todos avancen juntos. Sabía que el éxito no viene solo de un líder, sino de la unión y fortaleza del equipo. Así, la imagen de Salvador ante clientes y empleados se volvió más sólida. No lo veían como un jefe que solo busca poder o venganza, sino como un padre, un compañero, alguien que pone a las personas primero. En la presentación oficial del acuerdo de colaboración, los clientes antiguos asistieron y expresaron elogios hacia Salvador. Patricia Lennox, directora ejecutiva de Lennox y Blake, también reconoció que Salvador había logrado un milagro en pocas semanas. Salvador sonrió al escuchar esas palabras. Sabía que el camino adelante sería difícil, pero había elegido el camino correcto, el camino de la colaboración y el desarrollo sostenible. Cuando el acuerdo de colaboración fue aprobado oficialmente, el ambiente dentro de la empresa se volvió vibrante, pero también lleno de incertidumbre. Todos sabían que era un giro decisivo, no solo para Grupo Trivanta, sino también para Corporativo Lennox y Blake. Salvador, en su nuevo rol como líder del equipo de servicios compartidos, enfrentaba un desafío sin precedentes. Tomás Elizondo, quien alguna vez fue un director ambicioso y ahora obligado a renunciar, se marchó en silencio y con cierta melancolía. Las semanas tensas lo habían llevado al límite, pero la decisión del consejo directivo era irreversible. Tomás se convirtió en símbolo del fracaso de la estrategia de optimización extrema que él había perseguido. Mientras tanto, Salvador no solo era el líder, sino el puente entre ambas corporaciones. Los clientes ahora podían elegir libremente su proveedor principal, Trivanta o Lennox y Blake. Pero el servicio y soporte lo brindaba un equipo conjunto bajo la dirección de Salvador. Esto representó un cambio profundo en la operación. Se acabó la competencia interna feroz y en su lugar surgió una coordinación fluida, intercambio de información y aprovechamiento de las fortalezas de cada lado. Los empleados de ambas empresas, quienes antes tenían diferencias e incluso tensiones, ahora estaban unidos por un objetivo común: ofrecer la mejor experiencia a los clientes. Salvador dedicó mucho tiempo a escuchar las opiniones de cada miembro del equipo, desde vendedores, técnicos, hasta el departamento de atención al cliente. Los animó a superar prejuicios y a construir una nueva cultura basada en el respeto y apoyo mutuo. Las reuniones semanales se convirtieron en espacios para intercambiar ideas y soluciones creativas. Salvador siempre enfatizaba: no somos rivales en este juego, somos un solo equipo con una meta, éxito sostenible. Los clientes respondieron rápidamente. Muchos socios importantes expresaron su satisfacción por un servicio más consistente y profesional. Algunos clientes que dudaban sobre la alianza comenzaron a cambiar su actitud al ver los beneficios reales. No tenemos que elegir entre dos empresas. Ahora recibimos el mejor servicio de un equipo profesional y comprometido, compartió un cliente antiguo de Trivanta. La confianza y tranquilidad comenzaron a regresar, sentando las bases para un nuevo crecimiento. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos empleados mantenían dudas y temores ante el cambio. Salvador sabía que transformar la cultura corporativa no se logra en un día, sino con tiempo y paciencia. Organizó frecuentes capacitaciones, talleres de desarrollo y actividades de integración. Poco a poco, las barreras invisibles se rompieron, dando paso a un nuevo espíritu de unidad y entusiasmo. En ese contexto, la imagen de Salvador brillaba cada vez más como un líder que no solo entendía de estrategia, sino que valoraba a las personas, el recurso más valioso de la empresa. La gente comenzó a verlo como un símbolo de esperanza, alguien capaz de guiar a ambas compañías para superar la crisis y construir juntos un futuro próspero y sostenible.
La conferencia de prensa tuvo lugar en un elegante hotel en el centro de Monterrey, con destellos de cámaras y un constante zumbido de micrófonos. Salvador se encontraba frente al público, con la mirada firme pero humilde. No era solo una presentación de la alianza, sino una demostración de una filosofía diferente: poner a las personas y las relaciones por encima de todo. Muchos clientes fieles de Grupo Trivanta y Corporativo Lennox y Blake asistieron y no dudaron en expresar su profundo agradecimiento hacia Salvador. Uno de ellos, el señor Enrique Garza, director de una gran empresa constructora, habló emocionado. Salvador no es solo un líder, es un amigo, un compañero en los momentos más difíciles. Siempre pone a sus clientes primero, no solo por negocio, sino por respeto y aprecio a cada persona. Sus palabras resonaron como una afirmación no solo para Salvador, sino como una lección valiosa para toda la industria. Otros clientes coincidieron, resaltando que Salvador no persigue intereses personales ni poder, sino que siempre mantiene firmes los valores de confianza y unión. Salvador escuchaba cada palabra con una sonrisa leve y modesta. Respondió con sinceridad: «Siempre he creído que el éxito duradero viene de la honestidad y las relaciones a largo plazo. Cuando pones a las personas primero, todo lo demás sigue. Esto no se trata de poder ni venganza, sino de hacer lo correcto». El ambiente se volvió cálido y lleno de inspiración. Los periodistas hicieron preguntas sobre la estrategia de crecimiento, la gestión de relaciones con clientes y la visión a futuro. Salvador explicó claramente la importancia de la colaboración, la transparencia y la escucha activa. Compartió sus primeros días tras ser despedido inesperadamente, pero en lugar de dejarse llevar por la ira, eligió reconstruir sobre valores sólidos. «Esa fue mi mayor lección», dijo, «saber cuándo soltar para avanzar con más fuerza». Las reacciones positivas de los clientes no quedaron solo en palabras. Después de la conferencia, varias empresas firmaron nuevos contratos, abriendo una etapa de prosperidad para ambas partes. Salvador percibió un cambio en el ambiente empresarial. Ya no era una carrera brutal por clientes, sino un acompañamiento mutuo, compartiendo valores y desarrollando sostenibilidad. La conferencia terminó con prolongados aplausos. Salvador y sus socios se tomaron fotos conmemorativas, símbolo de un nuevo comienzo, no solo para la empresa, sino para una forma de hacer negocios basada en humanidad y respeto. Justo después de la conferencia de prensa, Patricia Lennox, la poderosa directora ejecutiva de Corporativo Lennox y Blake, no pudo ocultar su admiración por Salvador. Con voz firme y mirada llena de orgullo, compartió con los periodistas: «Estamos presenciando un verdadero milagro empresarial. En solo 6 semanas, Salvador ha cambiado todo el panorama. No solo ha recuperado la confianza de los clientes, sino que ha reconstruido una cultura laboral basada en el respeto y la cooperación». Patricia no era solo una elogiosa, ella era la prueba viviente del cambio positivo que Salvador había generado. Fue una de las socias más exigentes, pero ahora no dudaba en llamar a Salvador el héroe silencioso de la industria. Mientras todos lo aclamaban, Salvador permanecía en un rincón del salón con una mirada cálida y humilde. Sonrió suavemente y respondió: «No hago esto por poder o venganza, lo hago porque es lo correcto. Es un valor en el que siempre he creído y nunca abandonaré». Las palabras de Salvador fueron un recordatorio profundo. En un mundo empresarial lleno de competencia y cambios, las personas y la honestidad son la clave para la sostenibilidad. Él no quería ser solo un gerente talentoso, sino alguien que construye confianza y mantiene la llama de la comunidad viva. Patricia sintió con entusiasmo y añadió: «Salvador nos ha demostrado que el éxito no se mide solo por ganancias, sino por cómo nos tratamos y mantenemos nuestras relaciones. Ha creado un modelo ideal que muchas empresas deberían seguir». La conferencia terminó en un ambiente lleno de inspiración. Las palabras de elogio de clientes, socios y medios de comunicación dieron fuerza a Salvador, pero para él, la mayor recompensa era la tranquilidad y la confianza de quienes lo acompañaban. Después de todo, Salvador sabía muy bien que el camino por delante era largo y lleno de desafíos, pero con el espíritu de hacer lo correcto, confiaba en que podría superar todo. Un mes después de las grandes turbulencias en su carrera, Salvador Méndez encontró la paz en la acogedora casa de las afueras de Monterrey. Los días largos, llenos de tensión y presión, quedaron atrás.
dando paso a momentos simples y valiosos junto a su pequeña hija, Jimena. Jimena, una niña de 10 años con cabello negro y ojos brillantes, era la mayor motivación de Salvador. Cada mañana paseaban juntos por el sendero de piedra que rodeaba la casa, escuchando el canto de los pájaros y sintiendo el cálido sol filtrarse entre las hojas. Esos momentos le recordaban a Salvador lo valiosa que era la vida. Después de todo el caos y las disputas, Salvador comenzó a entender algo profundo. Ser despedido no era un fracaso, sino una oportunidad para comenzar de nuevo, mejor y con más sentido. Antes pensaba que la seguridad laboral era lo más importante, pero ahora sabía que el verdadero valor residía en la honestidad, la confianza y la humanidad. Recordaba los años en Grupo Trivanta, donde fue un empleado veterano, constructor de relaciones sólidas con clientes y colegas. Esos valores no se habían perdido, al contrario, eran la base firme para su nuevo camino. Pasaba mucho tiempo reflexionando sobre el futuro, sobre cómo quería construir su carrera y su vida. Ya no estaba atado a la presión feroz de la competencia ni a juegos de poder. Ahora, su meta era crear un ambiente laboral donde todos fueran respetados y pudieran crecer juntos. Con el apoyo de Jimena y la confianza de sus antiguos colegas, Salvador sentía que estaba parado en una nueva puerta, llena de esperanza y oportunidades. Sabía que el camino sería difícil, pero con un corazón fuerte y determinación, superaría cualquier obstáculo. Un día, cuando Jimena puso su pequeña mano sobre su hombro y le dijo: «Papá, estoy orgullosa de ti», Salvador sintió cómo la felicidad lo invadía por completo. Ese era el premio más valioso que había recibido después de tantos momentos difíciles. La vida puede no ser fácil, pero Salvador había aprendido a convertir las dificultades en fuerza. Sabía que ser despedido no era el final, sino el inicio de un nuevo viaje, un viaje de crecimiento, amor y valores duraderos. Una tranquila mañana en Monterrey, cuando los rayos suaves del sol se filtraban por la ventana de la sala, Salvador Méndez recibió un paquete de su viejo amigo, Jorge Thompson. Su corazón casi se detuvo por un instante al abrir cuidadosamente el regalo. Dentro encontró una fotografía vieja, con los bordes algo desgastados y arrugas leves. La foto grupal de Western Business Solutions, la primera empresa donde Salvador había dado sus primeros pasos en el mundo empresarial. Al mirar la foto, Salvador recordó aquellos días llenos de desafíos y recuerdos. Los compañeros que ahora estaban dispersos por todos lados, pero que en su momento fueron su segunda familia. Un calor acogedor lo invadió, mezclado con una nostalgia difícil de describir. Debajo de la foto, Jorge había dejado un mensaje corto pero lleno de significado. «Salvador, recuerda que en los negocios lo más importante no es la ganancia, sino las relaciones genuinas. Ese es el legado más grande que puedes dejar». Esas palabras llegaron directo al corazón de Salvador. A lo largo de su agitada travesía, comprendió que aunque la tecnología, las estrategias y las ganancias cambian, el valor de la confianza y el respeto entre personas es lo que perdura. La foto y el mensaje se convirtieron en una luz que iluminaba el camino hacia adelante, ayudando a Salvador a entender mejor su misión, no solo como empresario, sino como constructor de puentes sólidos entre personas. Miró por la ventana, donde el sol iluminaba las hojas verdes del jardín, recordándole la frescura y la esperanza. Salvador sabía que sin importar lo que deparara el futuro, nunca perdería sus valores fundamentales. Jimena entró corriendo a la habitación, tomando emocionada la mano de su padre. «Papá, estoy muy orgullosa de ti». Esta foto es hermosa y significativa. Salvador sonrió, abrazando a su hija, sintiendo la fuerza del amor y la conexión familiar. Ese día, Salvador decidió escribir un nuevo capítulo en su vida y carrera, uno donde cada relación fuera valorada, cada persona escuchada y honrada. Sabía que el camino por delante tendría muchos retos, pero la foto antigua y el mensaje de Jorge serían siempre su guía en cada paso. En un mundo empresarial lleno de cambios y competencia feroz, Salvador había encontrado la fórmula del éxito, no persiguiendo ganancias rápidas, sino construyendo relaciones genuinas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Ese era el verdadero valor de la vida y la carrera que quería dejar atrás.